¿Qué tal? Estamos con Cielo Salvielo, acá en Pacapaca. Y bueno, vamos a charlar un poco. Es para SAECA la entrevista, que es de la Asociación de Estudios sobre Cine y Audiovisual. Eh, bueno, eh, no, un poco para empezar, que nos cuentes cómo fue tu trayectoria de acercarte al audiovisual eh, y en particular después al audiovisual para la infancia. Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA, me gustaba mucho el cine, fue lo que me llevó a elegir Ciencias de la Comunicación porque no estaba segura de ir a hacer cine directamente, me gustaba el audiovisual, pero también me gustaba explorarlo en su vinculación con otras herramientas de comunicación. Y también durante la carrera empecé a trabajar en un canal de televisión en América, y rápidamente quedé ya dentro del mundo de la televisión, que fue mi primer acercamiento al audiovisual, fue empezar a trabajar en producción de televisión en América, en una serie de distintos formatos y programas que había allá lejos y hace tiempo. Y en paralelo yo venía desarrollando un trabajo de militancia en temas de infancia y de derechos del niño y de la niña, y que en aquel momento no lograba como compatibilizar, que esos dos caminos se juntaran, el del audiovisual con el tema de la militancia vinculada a los derechos de las infancias. Pero aún así me gustó mucho la televisión, estuve un montón de años en América, y a partir de ahí, cuando me fui a América, fue para hacer un trabajo vinculado con la comunicación y las infancias en una organización que se llamaba Periodismo Social, que tenía un trabajo de monitoreo, de cobertura de temas de infancia en los grandes diarios de circulación nacional y en los provinciales, y que generaba herramientas para mejorar la cobertura, pero sin abandonar el mundo audiovisual. Empecé a hacer cortos y algunos contenidos y cosas por mi cuenta, y después llegó Encuentro primero y Pacapaca después, que terminó de unir esos dos caminos que desde que empecé la facultad y la carrera me gustaban. Así que primero empezaste el encuentro con infancia ya o con otros No, temas. empecé en Encuentro en el 2007 haciendo la programación internacional, es decir, todo el contenido que era enlatado, que se compraba, no que producía el canal. Y que no es que tenía una franja específica, pero se programaba en la pantalla de Encuentro, y haciendo la curaduría de ese contenido y la adquisición de ese contenido. Y después, cuando se empezó a armar el proyecto de canal, pasé ya a coordinar el proyecto de canal. De canal De canal de Pacapaca, Pacapaca. que primero fue franja infantil de Encuentro. Para la franja infantil yo compraba contenido, no es que producía. Y después sí, cuando se empezó a armar el proyecto de producción, de diseño y de producción del canal, ahí sí pasé ya directamente a Pacapaca. Yo también soy de la UBA, más o menos de la misma época, por ahí fuimos compañeros. Siempre ahí hablamos de la interrelación entre las teorías y las prácticas, las idas y vueltas entre teorías y prácticas. Y en ese sentido, ¿vos también hiciste investigación desde la facultad o en ese proceso? Hice la investigación que hice, la hice dentro de Periodismo Social, que hacíamos un trabajo de investigación, además del monitoreo de cómo eran las coberturas de la prensa gráfica sobre noticias de infancia. Hacíamos investigación y hacíamos relevamiento, pero no hice proyectos de investigación dentro de la facultad. Ajá. Y digamos, ¿cómo fue el proceso de empezar a hacer televisión para infancia respecto a los productores? Porque no había mucho conocimiento, ¿no? En Argentina, ¿o cómo fue eso? A ver, Argentina tenía, cuando nació Pacapaca como canal en el 2010, no había tanta producción local, es verdad, efectivamente la producción nacional de contenido infantil era escasa, porque en general todo lo que se producía y se veía, digamos, todo lo que se veía se producía afuera. Sin embargo, Argentina había tenido una experiencia hermosa, como Cablín, por ejemplo, había tenido sus experiencias de canales infantiles, y hubo en nuestra historia y en las distintas generaciones producción de contenidos infantiles. No había masivamente como la hubo cuando nació Pacapaca.
Paca Paca además motorizó e impulsó mucho la industria, generó mucha fuente de trabajo y generó mucho contenido para las pequeñas y medianas productoras. Pero sí había mucha referencia en otros países también. Además de la que podíamos recuperar de Argentina, había experiencias interesantes en Brasil, que llevaba muchos años haciendo contenido infantil, las había en México, que tenía... la televisión pública tenía franjas infantiles, las había en Europa, donde también miramos, en Alemania, en Holanda, experiencias de televisión pública infantil, o en los países escandinavos que también tenían y tienen experiencias que nosotros vimos y de las que nos nutrimos para pensar el canal. Entonces, si bien no había en ese momento en Argentina tanta producción de contenido infantil, había sí experiencias en Argentina y también en la región y después en el resto del mundo que resultaron inspiradoras. O sea que el aprendizaje un poco de los... Viene, algunos productores que venían de la historia, no sé si habrán seguido en la producción ahí, y después por, digamos, analizar los productos de otros países y hacer aprendizajes a partir de lo que se observaba. Y después hacer una búsqueda propia. Creo que lo que tuvo más sobresaliente Paca Paca es que investigó, se nutrió de muchas referencias, miró contenido, analizó para encontrar una forma propia de narrar y una forma propia de abordar los contenidos y una forma propia de pensar y escoger esos contenidos. O sea que es una investigación y acción, digamos. O sea, no de tipo académico, por decirlo de alguna forma, sino Claro. que es investigación en el proceso creativo y de producción, Exacto, ¿no? Sería exacto. Y a partir de ahí, ¿se puede decir que hay una escuela de formación a partir de Paca Paca, de alguna manera? Yo me animaría a decir que es un hito, que Paca Paca es un hito en la historia de la televisión infantil, con Argentina claramente, y de América Latina también, porque es un referente en la región, y que sí marcó una forma de pensar los contenidos infantiles desde la mirada educativa, desde narrativas que son innovadoras. Uno podría pensar en Samba, que es un ícono, uno de los personajes, si no el personaje más popular de Paca Paca, que es un hito en la historia de la televisión argentina, digamos, por la popularidad del personaje, por el impacto y porque mostró una forma de contar contenidos educativos hasta entonces innovadora, ¿no? Nosotros, viste, tenemos una comisión que es de educación y de producción. Y entonces ahí hay como dos líneas de trabajo. Una es la que tiene que ver con la formación en cine, en televisión, que es la formación en las universidades. Y la otra es la línea más de la educación en los distintos niveles, digamos, ¿no? O sea, y a veces hay como dos caminos ahí, ¿no? Porque uno es específico, el que tiene que ver con la producción y, y los procesos de enseñanza dentro de la producción. En este caso hablábamos específicamente para la infancia. Y el otro es el del trabajo con el cine, con la televisión, con el audiovisual, con la alfabetización audiovisual en los distintos niveles, ¿no? Desde inicial hasta primaria, secundaria. O sea que ahí hay como dos líneas. Un poco hablaste de lo que sería la producción. En el campo de lo que sería para trabajar en los distintos niveles educativos. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con los contenidos propios de los diseños curriculares? ¿Puedes contarnos un poco eso? Bueno, Paca Paca en términos de audiencia tiene contenidos para nivel inicial y tiene contenidos para primaria. Sobre todo para primer ciclo y segundo ciclo también, ¿no? Y creo que lo que encontró Paca Paca es esa síntesis, como te decía hace un rato, una forma de narrar y de incorporar en una trama de ficción en algunos casos y en unas narrativas que hasta entonces no había, contenido que es de la currícula escolar. Por supuesto que el equipo que hace el canal, muchos de ellos todavía están, es muy bueno haciendo contenidos, pero no sabe de todos los temas. Entonces, para cada contenido que encaramos que está vinculado a la currícula, nosotros trabajamos con un contenidista, que es la figura especializada en el tema en cuestión, en el contenido en cuestión, pero también a lo largo de la historia el canal recurre muchas veces a maestros, a maestras, a educadores, para conversar y dialogar con ellos sobre las formas pertinentes y apropiadas de abordar ese contenido. Y ahí se produce un diálogo que está buenísimo, que
que lo puso como nadie sobre la mesa la pandemia con Seguimos Educando, el formato para garantizar continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, que es ese diálogo entre la lógica educativa de los canales y el contenido propio de la currícula escolar, ¿no? Que ahí se produce un encuentro que no siempre es sin tensiones, porque los encuentros a veces también implican conocerse y entender qué tomamos, qué se le puede pedir a un programa de televisión, qué se le puede pedir a un capítulo de una serie con relación a todo el contenido de la currícula escolar. Por eso nosotros siempre nos hemos pensado como una herramienta que acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros somos una herramienta para que el maestro y la maestra en el espacio del aula pueda acompañar con un contenido de Paca Paca la explicación, la actividad o la propuesta o la secuencia didáctica que arme en el espacio del aula. No reemplazamos a los maestros, no reemplazamos a la escuela, no podamos contar todo, ni pretendemos hacerlo, sino ser una herramienta que acompañe el proceso. Y en esa búsqueda tenemos mucha interacción con los maestros y con las maestras y con educadores y educadoras para entender cómo trabajar los contenidos de la currícula. Ahí ustedes trabajan con el sitio de internet, digamos, donde hacen bajadas también de fichas didácticas, de trabajo. Nosotros, sí, ay, perdón que te interrumpa. ¿Y ese trabajo lo hace también el contenidista o es otro equipo que hace? No, ese trabajo a veces lo hace el contenidista, a veces lo hace el propio equipo de Paca Paca. ¿Por qué? Porque ese trabajo no reemplaza la secuencia, no propone una secuencia didáctica, propone un uso posible de un contenido audiovisual, que no prescribe ni su único uso posible, ni lo piensa en términos de cómo armar la secuencia, sino es, nosotros hicimos este contenido y proponemos esta forma de abordarlo, de trabajarlo para enriquecer el uso que el maestro o la maestra le quiera dar. Con certeza lo que sucede en el aula enriquece mucho más la propuesta que nosotros hacemos. Y ese no es un tema azaroso, tenemos mucha discusión sobre cómo proponer el uso del material. Y nos parece que tenemos que ser muy respetuosos y respetuosas de lo que el maestro o la maestra hace dentro del aula. Entonces nosotros acercamos una forma posible de usarla. Después eso lo toma el maestro o la maestra y lo enriquece mucho más. Sobre la televisión educativa, en el proceso, digamos, de Paca Paca que inicia en 2008, ¿no? Creo la franja. Bueno, pasaron ya como 15 años. Pasando por la señal. ¿Se puede hablar de etapas dentro de esos 15 años? ¿En qué momento estamos ahora? ¿Para dónde estamos yendo? Claro que se puede hablar de etapas. Nosotros igual honramos siempre nuestra razón de ser, que es esa, ser una herramienta que acompañe el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ser una pantalla en la que todos, todas se sientan representados, que tiene que ver con la misión de lo público. Tuvimos una primera etapa donde éramos franja, con un contenido mucho más acotado, con una audiencia mucho más segmentada, que dialogaba con una programación generalista. Después fuimos un canal que le habló a primera infancia, que le habló a nivel inicial y que le habló a la primaria, con distintas propuestas. Y después empezamos a ver que el canal es muy fuerte en una franja de edad que va entre los 3 y los 8 o 9 años. Entonces, nuestro núcleo duro de programación va ahí y después tenemos propuestas para los más chiquititos y propuestas para los más grandes. En términos de contenido, nosotros tenemos un mapa de contenido que no varía en términos de las grandes categorías. Esta es una pantalla que dialoga con la historia, con las matemáticas, con las artes, con las ciencias sociales en general, con las ciencias naturales. Y ese mapa de contenido se mantiene, pero nosotros además le hemos ido sumando cada año cuestiones que tienen que ver también con lo educativo, pero no necesariamente con la currícula escolar, cuestiones que tienen que ver con la relación de los chicos con el mundo adulto, con la relación de los chicos con los pares, con la vida cotidiana, con dónde se juegan cuestiones vinculadas con la autoestima, la confianza, que también es educativo. Y después cada año le vamos buscando al canal un concepto que lo atraviese, que también tiene que ver con la misión del canal. Cuando Paca Paca nació tenía como concepto el poder de la imaginación y le apostábamos a la imaginación como espacio para construir,
Cuando retomamos esta gestión elegimos como lema inventar el mundo, como una llamada a que los chicos y las chicas participen de lo social. Y este último año es la bajada del canal es inventar un mundo para todos, para todas y para todes, como una apuesta fuerte a la construcción de un espacio que respete las diversidades y que respete la singularidad de cada uno, pero que contribuya a la construcción de lo común. A nosotros nos importa mucho, y esto tiene que ver con una maduración también del canal, apostar y contribuir a la construcción de una cultura de participación política que tenga en cuenta las voces de los chicos y de las chicas. Y creo que ese es el lugar de mayor madurez que tiene el canal, que es a donde llegamos hoy, ¿no? Si vos me preguntás hoy dónde está el impacto más grande del canal, sin dejar de pensar en el aporte que hacemos a todos los procesos educativos, es en contribuir a abrir espacios para que las voces de las infancias sean escuchadas. Y creo que eso tiene que ver con una maduración también. En los últimos años estamos viendo un cambio tecnológico muy fuerte con las redes sociales, con YouTube. Al cambiar fuertemente esas condiciones de recepción, ¿no? ¿Cómo impactan en las condiciones de producción de...? Nosotros, a lo largo de estos 14 años, vemos mucho los cambios en los consumos culturales de las infancias, repensamos algunos formatos, tenemos contenidos más cortos de los que teníamos al principio. Hemos ido abriendo espacio en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, siempre tratando de honrar la pregunta que nos hicimos cuando nacimos como canal, que cuál es la razón de que existamos en el mundo audiovisual, que era generar una pantalla donde los chicos y las chicas de Argentina se sintieran representados y que generara contenido que fuera un aporte. También tenemos esa pregunta en el espacio digital, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de que Paca Paca esté en Instagram, o esté en TikTok, o esté en Facebook? Todos los lugares donde estamos, con mucha responsabilidad y compromiso por pensar eso, con propuestas que son muy creativas. No nos interesa reproducir en un formato más corto lo que está en la pantalla, sino generar otras propuestas que interpelen a las infancias, que estén en vinculación con los contenidos, pero que ofrezcan algo nuevo. Y nos pensamos mucho como un ecosistema de medios, donde hay y todo ese ecosistema nos permite estar en contacto con las audiencias. Y ese ecosistema está formado por la pantalla de la tele, por la pantalla de otros dispositivos que los chicos y las chicas también usan. Para nosotros el territorio es otro lugar en el que nos conectamos con las infancias como proyecto cultural. Los libros y las publicaciones que hacemos, los juegos o juguetes que diseñamos y distribuimos, todo forma parte de un ecosistema de medios que nos permite llegar a las audiencias y a las infancias de distinta manera. Hay chicos y chicas que nos miran en la tele, hay chicos y chicas que nos miran en el canal de YouTube y no pasan por la tele. Hay chicos que buscan en el canal de YouTube solamente ver contenidos de samba y no ven otro contenido de Paca Paca. Y nos parece que todo eso hace que Paca Paca sea lo que es. No es que una cosa compite con la otra, sino todo complementa. Eso que me estás comentando, digamos, ¿está sistematizado a través de una investigación o es todo más así como lo que tenemos un gran pendiente, que es que no tenemos ninguna sistematización. Es intuitivo y es intuitivo, pero con un corpus enorme, porque nosotros tenemos vínculo cotidiano con los chicos, con las chicas y con sus familias, ¿no? Nos escriben, nos mandan cosas. Es absolutamente cualitativo, pero es una devolución y un vínculo que no necesariamente lo tenés con una investigación también, ¿no? Sí. Pero no lo tenemos sistematizado. ¿Y hay investigación que vos sepas así académica sobre Paca Paca? O sea, sí, sobre Paca Paca hay un montón. Sí. Hay un montón de tesis, tesinas, trabajos de investigación, monografías, un montonazo. De hecho, pero que no sirven tanto para sistematizar todo esto. Que analizan, la mayoría analizan Paca Paca como fenómeno. Casi, digamos, de la gran mayoría de investigaciones que hay disponibles analizan el fenómeno de Paca Paca, su surgimiento y los primeros años. Lo que hay muy poco en Argentina es investigación de consumos culturales. Claro. De eso hay casi nada, te diría. O sea que para SAECA podría ser un campo, sí, claro, de trabajo. Ahí es como que
la necesidad de entrar en diálogo más, ¿no? Y generar investigación también académica que sea de utilidad para... Claro, porque las que encargan los canales comerciales son de nicho, Sí. al resto de los que pensamos contenidos no nos sirven tanto. Que yo pienso y siempre miro con mucha envidia en el mejor de los sentidos a Colombia, que tiene un montón de investigación Colombia, y eso que los colombianos y las colombianas dicen que no hay mucho. Tienen una línea de investigación que está buenísima, que es la que nosotros a veces usamos para pensar cosas en Argentina, pero porque en Argentina no las hay. Bueno, ahí ya hay una base, entonces, Sí. para empezar a trabajar. Sí, claro. Bueno, te pregunto sobre el CONACAI, sobre el Consejo Asesor Audiovisual para la Infancia. Desde ahí también se empezó a trabajar, por ejemplo, en los criterios de calidad, como una formulación para la producción. ¿Qué nos puedes contar de eso, de la experiencia de CONACAI? Bueno, el CONACAI es un espacio que va a cumplir ya, ayúdame vos, pero creo que la primera reunión la tuve yo en el 2004. 12 años. No, más. 2004 cuando empezamos a charlar. Bueno, pero hay que ir desde los inicios del proceso, Sí. porque sostener Sí. a través del tiempo un espacio que después tuvo forma y recibió un nombre. 20 años, de eso 20 años. Pero son 20 años Sí. de apostar a la construcción de un espacio que permitió, primero, que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual incluyera en sus artículos algunos que protegen concretamente derechos de las infancias. Y la protegen en el sentido no solo restrictivo, sino en el sentido propositivo, ¿no? De qué contenidos son interesantes y necesarios, y la cuota de pantalla y la cuota de programación. Y es un espacio de confluencia de un montón de miradas y de un montón de voces preocupadas por la construcción no solo de programación de calidad para las infancias, sino de promoción y vigencia y garantía y ejercicio de los derechos comunicacionales de las infancias. Que no solamente, como decía recién, tiene que ver con que la pantalla tenga contenido disponible, sino con un montón de otras cuestiones, con entender algunas cosas que nosotros estamos conversando, ¿no? Que las infancias producen contenido y en qué espacios producen contenido y qué tipo de contenidos producen y dónde se escuchan sus voces, dónde no se escuchan sus voces, cómo hacemos para que esas voces se escuchen, cómo hacemos para que sean fuentes de aquellos temas que les impactan y los atraviesan. Entonces creo que a lo largo de estos 20 años, que son un montón, hemos tenido mejores épocas, hemos tenido peores épocas, hemos tenido contextos más complejos y más difíciles. Pero hay una construcción ahí de un espacio que no es tan frecuente que suceda, ¿no? Que se sostenga a través del tiempo con una preocupación genuina y honesta y auténtica por la cuestión de los derechos y la comunicación. Claro, como formando parte de políticas, ¿no? Específicas en el campo desde el Estado, desde Conectar Igualdad, desde lo que fue... Sí, desde la sociedad, digamos, además nuclea sociedad civil, nuclea gobiernos provinciales, nuclea organismos internacionales, como una confluencia de miradas que es bien interesante. Sí, no, lo ponían como en un marco también, ¿no? O sea, porque eso también se da en el marco. Fíjate que cuando empieza el CONACAI, que recién en el 2011, ya se había instalado Encuentro, ya se había instalado Paca Paca, ya estaba Conectar Igualdad. Entonces, digo, en el marco de políticas de comunicación y cultura específicas, ¿no? Dirigidas a la infancia. Que ojalá que sigan progresando, digamos, ¿no? Como vos decías, hubo momentos de crisis, sí, claro, pero que se tienen que instalar como derechos. Que las hay, porque momentos de crisis hay en todos lados y en todos los países, pero sí, esto que vos decís es importante resaltarlo, digamos, son construcciones políticas, que transformadas en política pública, porque también hubo decisión política de que eso sucediera, ¿no? Muchas veces es como me preguntan sobre Paca Paca, para que Paca Paca existiera hubo una decisión política de crearlo, y esa decisión política implica además una asignación presupuestaria, un montón de cosas, no es solo la voluntad, ¿no? Esa voluntad hay que acompañarla de presupuesto, porque es el presupuesto que te permite después crear el contenido y tener una pantalla que esté rica, que se alimente, que cambie, que se renueve y que mantenga el vínculo con la audiencia. Todas estas experiencias que hemos mencionado surgen en un momento concreto de apuesta a la comunicación como política pública, ¿no? En términos de garantizar derechos. Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Hacia dónde se proyecta la televisión educativa?
en sus múltiples pantallas. Sí, por eso está bueno, nosotros desde Pacapaca nos pensamos incluso como un proyecto cultural que piensa contenido, que va a la pantalla de la tele, a la pantalla de las redes, al territorio. Y creo que lo que viene es seguir pensándonos, como te decía recién, como un ecosistema de medios, no como un canal de televisión, sino como un ecosistema que piensa contenido, que es audiovisual, y que piensa contenido que es digital, y que piensa contenido que es para el territorio. Y que eso circule. Y nuestra preocupación tiene que ser en los años en lo que viene, en la próxima etapa de Pacapaca, cómo hacemos para que eso siga circulando, siga creciendo, siga construyendo vínculos con las infancias de la forma que lo construye y que se renueve, porque hay algo que nos pasa a nosotros como canal infantil, a diferencia de otros canales generalistas, que nuestra audiencia cambia cada 4 o 5 años. Entonces eso nos desafía cada 4 o 5 años a pensarnos casi de nuevo, ¿no? ¿Cómo volvemos a construir un vínculo? ¿Cuál es nuestro contrato con esa audiencia que nos está conociendo? Y los cambios en los consumos culturales no suceden en ninguna otra franja de población con la rapidez con la que suceden en las infancias. Entonces también es pensarnos en estas apuestas, ¿no? Bueno, si tuviésemos que hacer un videojuego como una comunidad de multijugadores, ¿cuál sería el videojuego que Pacapaca puede poner a disposición? ¿Cómo seguimos pensando narrativas digitales que interpelen a quienes no están mirando la pantalla de la tele? Eso es donde Pacapaca está hoy y donde tiene que seguir pensando. Bueno, Cielo, creo que redondeamos bastante. Buenísimo. Yo te agradezco en nombre de Gracias. ASAECA y espero que se puedan hacer actividades en conjunto en el futuro. Ojalá también. que sí. ¿Viste estas cosas Claro que que mencionamos de orientar ciertas investigaciones o de Sí. participar en los espacios? Sobre todo identificar esto que pensábamos ahí, ¿no? Donde hay espacios vacantes y necesarios. La investigación es un pendiente enorme en nuestro país. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, A Cielo. ustedes. Gracias.